Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes en esta hora penúltima de la noche. Vamos a tratar esta noche un tema sumamente importante que tiene preocupado a muchos municipios de la ciudad de Santo Domingo. Se trata de la situación que está confrontando Gascue, que está sufriendo una tremenda transformación que ha cambiado prácticamente la faz de uno de los sectores más importantes, simbólicos y emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo. Y para ello contamos con la grata presencia de la arquitecta Eda Grullón, directora general de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el licenciado Edwin Espinal, presidente del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, mejor conocido por sus siglas de ICOMOS, y el arquitecto Omar Rancien, un conocido urbanista que es muy asiduo a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy muy agradecido por ella. Ahora, ¿qué está pasando realmente en Gascue? ¿Por qué de esa transformación? Mira, Gascue ha pasado de ser un sector modelo en términos de urbanización del Caribe a ser un dolor de cabeza, producto de una demanda inmobiliaria de un sector que está muy bien ubicado en la ciudad y tenía, bueno, todavía tiene, un entorno muy agradable. Yo hablo normalmente de la paradoja Gascue, porque las compañías de inmobiliarias que están desarrollando nuevos proyectos en Gascue promocionan su proyecto hablando de las bondades del Gascue tradicional, el verde, la tranquilidad. De un Gascue que están destruyendo. Ellos lo están destruyendo, justamente. Y eso, si le sumamos el hecho de que en Gascue se ha ido asentando una serie de oficinas públicas, eso ha generado una demanda muy fuerte, una gran afluencia de vehículos y todo eso dentro de un marco donde hay una regulación, porque Gascue tiene inclusive una normativa, pero la gestión, la aplicación de esa normativa es muy laxa, ¿no? Es muy, digamos, muy simpática para los deseos de los desarrolladores. No se ha desarrollado una política clara de cómo se debe conservar ese sector y qué se debe conservar. Bueno, evidentemente, en estos tiempos modernos, todas las ciudades están creciendo hacia arriba, pero conservan y limitan la construcción de edificios de mucha densidad hacia arriba a ciertos lugares, ¿no? Estos lugares no se pueden tocar. Por ejemplo, en Jerusalén es una ciudad ya modernísima, pero en la vieja Jerusalén nadie se le ocurre construir un edificio de 15 pisos ni de 10 pisos, ¿no? Porque aquí es que no hay ese tipo de regulación para Gascue o para otros lugares de la ciudad. Contra Gascue conspiran desde el punto de vista legal dos cuestiones. Primero, la previsión constitucional de que el Estado debe ser garante de la protección, de la conservación, de la restauración, de la puesta en valor del patrimonio cultural, que es un contenido vacío, que no tiene asidero en la legislación adjetiva. Y en segundo lugar, la confrontación entre el derecho al patrimonio cultural y el derecho de propiedad. Aun cuando, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que el derecho al patrimonio cultural es la principal restricción que existe sobre el derecho de propiedad, no hay en la legislación ninguna exención, ningún beneficio para el propietario de una edificación en Gascue que pretenda mantenerla. Y de ahí la presión inmobiliaria que cede al interés historicista, patrimonialista que existe en determinados sectores. Y es por esto que la presión inmobiliaria a la que hacía referencia Omar está acabando con Gascue, porque no hay ninguna contraprestación por el hecho de yo preservar mi vivienda. ¿A cambio de qué la preservo? No hay ningún incentivo en la ley. Evidentemente, yo viví cerca de Gascue en una época, ¿no? Y recuerdo perfectamente que allí esa zona representaba una época muy emblemática de la arquitectura dominicana y han desaparecido o han sido destruidos para dar paso a la construcción de edificios modernos, supuestamente modernos, verdaderas joyas arquitectónicas, dicen muchos arquitectos, ¿no? Sí, ciertamente tiene unos 300 inmuebles protegidos,
lo que llamamos el Gran Gascue, que son las distintas urbanizaciones que se suman y lo conforman. Esas edificaciones han recibido, a partir de las normativas que se aprueban en 2015, una presión muy fuerte porque ha abierto las densidades que hace que la gente quiera demoler la casa y construir una edificación. Hay que conocer la legislación porque no en todos los casos se permite en altura. Hay ambientes protegidos donde mínimamente se pueden hacer modificaciones, no solo en las viviendas, sino en los ambientes. Pero las regulaciones, la gente piensa que puede hacer cualquier edificio, a veces ni preguntan. Tenemos muchos casos de gente que dice, bueno, yo no conocía que no se podía tumbar y alegan ignorancia. Hemos sido desfasados. Esa legislación, esa protección, que puede ser muy buena, como dice el arquitecto Rancière, ha sido de una aplicación no coherente con lo que dice la normativa. Esa ciudad jardín, que en el caso de Gascue no solo son las edificaciones, es el urbanismo de Gascue. Claro. Esa ciudad jardinada, arbolada, es parte del patrimonio, no solamente las edificaciones. Se está perdiendo. Pero yo he visto que si bien algunas edificaciones emblemáticas de una época, de los años 40, de los años 50, incluso de los años 60, se han preservado, han sufrido unas modificaciones que han cambiado totalmente la cara de esos monumentos, ¿no? Hay dos tipos definidos de intervención. Hay la intervención que demuele y hace los edificios nuevos, pero hay otra que es más difícil de controlar, que son las modificaciones a edificios con valores patrimoniales. La gente cree que puede hacer lo que le da la gana. Aquí el tema de que esta es propiedad mía, yo hago lo que yo quiero en mi propiedad, en Gascue es muy evidente. Tú planteabas, por ejemplo, el hecho de que, bueno, las ciudades se tienen que transformar, tienen que crecer. A mí me gusta siempre citar a un urbanista norteamericano de origen cubano, Andrés Duany, que dice que es imposible detener el crecimiento de la ciudad, pero sí podemos hacerlo de manera inteligente. Y eso es lo que no está pasando aquí. Si no se está pensando de manera inteligente, porque Gascue se tiene que desarrollar perfecto, pero no toda la zona de Gascue se tiene que desarrollar Pero igual. El problema es que hay edificios por doquier. Ya no hay una zona, por ejemplo, en Gascue, un área que esté libre de esa invasión, ¿no? De esa intervención de arquitectura moderna. Entonces, usted ve 3 casas muy bonitas que son el legado de una época arquitectónica, pero al lado hay un edificio o a una oficina pública. Pero mira el caso de la arborización, por ejemplo. La arborización pública. Para hacer un edificio, la ley dice que un solar tiene una entrada. Y tiene inclusive dimensión, 6 metros para entrar al solar. Aquí se asume que el ancho total del solar es la entrada y se quitan todos los árboles frente a ese solar. No hay manera de sembrar. Se va bajando el tema de la arborización pública. La arborización pública, la arborización privada se pierde cuando se hace un edificio nuevo. Pero no hay sanción para ese tipo de cosas, ¿no? La ley establece, es una ley del año 68, tiene 51 años. La sanción por la destrucción de un edificio patrimonial que debe contar, dice la ley, y ratificado por el Tribunal Constitucional con la autorización de la Dirección de Patrimonio Monumental, es de apenas 2 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 pesos. La prisión es lo que más limita, porque la multa evidentemente la pagan y destruyen la edificación. Pero hay un tema de prisión que ese sí tiene fuerza. Y voy a decir que aunque la ley es muy vieja, 2 meses no parece un castigo severo. De 2 meses a 2 años. Pero aunque parezca débil, esa legislación todavía nos apoya y si vamos a tribunales siempre hemos tenido la razón. O sea, esa legislación, aunque le falta la conexión que dice el licenciado Espinal, de incentivos, de dar incentivos, que el Ministerio de Cultura lo tiene planteado en una ley que se está haciendo hace más de 10 años, una ley para fomento al patrimonio, donde se plantean esos incentivos y las sanciones también, y un fondo, además, para
colaborar con la protección, la conservación, el fomento de ese patrimonio. Arquitecto, usted ha dicho al principio que hay 300 edificaciones que están protegidas por el concepto de patrimonio arquitectónico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son específicamente eso? No, están salpicadas, vamos a decir que Pero son viviendas individuales, todas. Son viviendas individuales. ¿No existe la posibilidad de que el Estado, por ejemplo, la declare de utilidad pública para evitar claro que esas cosas? Claro que sí, pero declararla de utilidad pública implica pagar, el Estado tendría que pagar por cada una y darle un uso. Ahí lo más importante, y yo creo que eso es algo que la gente debe saber. Primero, son propiedades privadas, pueden venderse. Mucha gente cree que no pueden venderse. Sí. No puedo vender mi propiedad. Claro que sí, la puedes vender. Ahora, tiene un uso restringido, ¿verdad? Un crecimiento limitado, pero se puede readecuar también. Tiene que adaptarse a nuevos usos. Si hay que aplicarle tecnología, aires acondicionados, hay que sacrificar a veces con estacionamientos, vamos a usar el gramaquín. Hay soluciones que permiten que la vivienda o la edificación, ya cada vez menos se usa para vivienda, pero sí que se reutilice. Hay una plusvalía en esas edificaciones que no las estamos considerando. Ese valor histórico, ese valor arquitectónico, es intangible, ese sabor a historia, es intangible. Hoy día lo vemos como una carga, como fueron las edificaciones coloniales en un momento que todo el mundo quería demolerlo, quería derrumbar los 4 muros que tenía. Hoy día sabemos que valen oro, hoy día. Esperamos que nadie se le ocurra destruir a la catedral para hacer una iglesia más moderna. Bueno, ¿no? de casualidad pudo haber pasado. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro tema de esta noche, pasado, presente y futuro de Gascue. Siga con nosotros en Edición Nocturna.